que es lo más importante hasta el momento. A ver, vamos a... Ahí estamos. Ahí pueden ver mi pantalla. Sí, bueno, profe. Buenas, ¿cómo te va? Bueno, arrancamos entonces. Bien, para la selección de servidores, a ver, ¿cómo vamos a seleccionar este tipo de equipos? Porque, a ver, es el punto, es uno de los puntos más importantes de la red, porque acá el servidor le va a dar servicio a todos los equipos de la red. Y si nos queda justo, va a ser un problema. Y hoy en día con la virtualización necesitamos equipos poderosos. Yo me llegó una sorpresa el otro día cuando había especificado uno para una empresa y le había dicho, bueno, pongámosle 2 microprocesadores, porque este servidor está destinado a virtualizar exclusivamente y aproximadamente creemos que vamos a llegar a las 70 máquinas virtuales, más o menos en el mismo servidor. De que tenemos actualmente en esta empresa, tiene en ejecución en este momento 30 máquinas virtuales, más o menos. Es un servidor que ya tiene 8 años y está presentando ya unos problemas medio raros de hardware, se reinicia solo con todo el problema que nos causa eso. Así que urgentemente decidimos reemplazar el equipo, reemplazaríamos ese y el de backup que tenemos, porque tenemos que buscar algo que sea más o menos acorde para bancarse 30 máquinas virtuales en ejecución en ese momento. Pero calculo que con los nuevos proyectos de software que tiene esta empresa y toda la conectividad que necesita y todas las cosas, toda la información que procesan, 70 máquinas virtuales seguramente vamos a llegar hasta fin de año. Eso va a ser tremendo. Quiero ver que ejecute 70 máquinas. Y bueno, habíamos decidido un microprocesador Intel Xeon Gold, de la línea más alta, digamos, y me dicen que el procesador era más caro que el servidor. Y le habíamos puesto 2 procesadores de esos, y cuando pregunto el precio del procesador, cuesta $8.000 cada microprocesador, y el servidor cuesta 1.000. O sea, es una locura lo que cuesta el procesador. Pero bueno, lo hemos dejado así igual, digamos. Bien. Como les decía, la configuración del hardware de estos equipos, la clase que viene, ya aprovecho y les cuento, vamos a desarmar 2 servidores diferentes para ver qué tienen adentro. Así, hoy vamos a ver un poquito con qué hardware nos vamos a encontrar. En la clase que viene vamos a desarmar los 2 servidores y les voy a mostrar todos los componentes que tienen adentro y los podamos comparar con una PC, para que vean que es diferente, que por qué mucha gente reemplaza los servidores con PC y la verdad no es lo mismo. Sí va a funcionar, pero no es lo óptimo. No tiene un rendimiento óptimo. Además del tema del rendimiento, está el tema de que una PC no es tan aguantadora como un servidor, digamos. Se puede llegar a romper, se rompe fácil. Un servidor está hecho para soportar horas enteras prendido sin apagarse. Bueno, una máquina de escritorio va a llegar un momento que va a explotar la fuente, por ejemplo. Hay mucha diferencia en cuanto a hardware. Bien. El servidor tiene que estar acorde siempre a las necesidades de procesamiento de una organización, o de una empresa. No podemos poner algo que sea más chiquito. Que sea más grande, sí. No hay problema. También he visto cada servidor que está muy poco utilizado, que uno dice, bueno, qué gasto han hecho al vicio, pero bueno, depende de cada empresa también. Debe tener capacidad de crecer verticalmente en el mismo equipo, horizontalmente en otros equipos. Con la virtualización hoy en día esto está descontado, es posible hacerlo sin problema, pero a veces virtualizar más necesitamos incrementar, por ejemplo, la cantidad de RAM del equipo. Una cosa importante es... Profesor, sí. Ahí está, un compañero tiene que ingresar y lo tienen que aceptar. Por favor, si puede.
Te escucho. Ahora sí, te escucho muy feo, digamos, te escucho muy mal, como muy bajito. Perfecto. Ya estamos entonces. Buenas tardes, así que... Bueno, sigamos. Hay que buscar un fabricante que certifique calidad, no vamos a ir a comprar cualquier cosa. Recordemos que es el equipo más importante de la red, ahí está todo. Y fabricantes, bueno, tenemos varios. Yo, por ejemplo, confío mucho en HP y en Dell. Hasta el momento no he tenido dramas y ahora estoy empezando a ver Lenovo y esas cosas. Lenovo es IBM. En realidad son buenos los fabricantes. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en el gobierno, habían comprado varios IBM 3226X series, un servidor, bueno, servidores en esa época eran buenísimos, hoy en día son máquinas muy viejas, tienen más de 10 años, y me acuerdo que lo habíamos instalado y un 24 de diciembre empezó a dar error el equipo. Se apagaba solo y no prendía más, prendía cuando tenía ganas. Y como este servidor era un servidor proxy, digamos, toda casa de gobierno accedía a través de él, era bastante crítico el tema, llamamos a los técnicos y los técnicos han venido 24 de diciembre me acuerdo, a las 10 de la mañana a cambiar la placa madre del servidor. La desarmaba entero al equipo y creo que han demorado ni media hora en hacer el cambio, probaron, estaba todo bien. Obviamente el equipo estaba dentro del periodo de garantía y bueno, hicieron eso, hicieron algunas pruebas y a las 12 se fueron, quedó todo perfecto. En ese caso el fabricante, por ejemplo, IBM en esa época, bueno, hoy en día se llama, es Lenovo, ha cumplido con todo lo que tiene que cumplir un buen fabricante. En ese caso, bueno, nosotros teníamos pagado una garantía extendida. Sé que Dell tiene eso. Si le pagas una garantía extendida, cualquier equipo Dell que se te rompa, vienen los técnicos y te lo reemplazan la pieza que está rota o te reemplazan el equipo entero. Por eso hay que buscar un fabricante que certifique la calidad y que tenga buena respuesta y que tenga soporte técnico local. Porque si vos compras algo, que esté lo más cerca posible para que me pueda solucionar el problema. Eso es muy importante. Uno nunca sabe cuándo va a tener algún tipo de inconveniente. A ver. Otra cosa, bueno, tenemos que tener en cuenta que el servidor es el nodo central de la red, la máquina central de la red, y que ahí va toda la carga de trabajo. Si este equipo llega a fallar, ahí vamos a tener muchos inconvenientes, vamos a tener muchísimos problemas. Ahí va a estar centralizada toda la carga de trabajo y el equipo tiene que aguantar eso. Y en cambio el hardware posee características muy especiales, que no tienen nada que ver con los equipos de escritorio. Parece, bueno, en muchas empresas van a encontrar equipos de escritorio siendo usados como servidor, y el problema de esto es que son equipos que no tienen la robustez necesaria como para funcionar constantemente. Una PC de escritorio sí van a funcionar como servidor, de hecho hay procesadores muy buenos que van a soportar la carga de varias máquinas virtuales, pero no 70. Y el problema que van a tener es que primero va a explotar la fuente, después van a empezar con problemas los ventiladores. O sea, el hardware nada que ver. Si ustedes comparan un ventilador de procesador de un servidor con el de una PC, no tienen absolutamente nada que ver, y por más bueno que sea el de la PC, ni se acerca a lo que es el de un servidor. Bien, en cuanto computacionalmente es mucho más preciso, está hecho para tareas más complejas. Incluso si existe algún error adentro de la memoria o cosas por el estilo, el equipo lo puede corregir y seguir funcionando.
tiene soportes para varios métodos de tolerancia a fallos, como por ejemplo Hot Plug, a donde nosotros podemos intercambiar hardware con el equipo encendido sin problemas. Lo que se llama esquemas de tolerancia a fallos. Soportes RAID, muchos equipos soportan que puedan tener varios discos y en los discos tener cierto nivel de tolerancia a fallos, porque si se rompe un disco no podemos parar, tiene que seguir funcionando, tiene que tener una copia de la información en otro, puede estar espejado, por ejemplo. Y anoten esto, es muy importante, el RAID no es un backup, ¿no? El RAID es tolerancia a fallos nada más. Tiene que ser robusto, que es muy importante, y tiene que soportar muchas horas de funcionamiento continuo. Existe un parámetro en el que se mide el tiempo de falla, de cuántas horas va a soportar, y se llama el MTBF, Mean Time Between Failures, que es básicamente la cantidad de horas que va a tener el equipo antes de funcionamiento, antes de fallar, digamos, un promedio que se saca de las pruebas que le hacen en la fábrica. A ver. Ahí está, ahora estoy mejor. Tiene un MTBF muy elevado, nada que ver con el de una PC. ¿Y se puede usar una PC de escritorio como el servidor? Claro que sí, pero no es lo indicado por si uno quiere tolerancia a fallos, obviamente necesita un servidor. Uno quiere un poder de cálculo más fuerte, más poderoso, necesita obviamente un servidor. Además es trabajar dentro de los estándares. En cuanto a software, hay que encontrar un sistema operativo que utilice el hardware de servidor al 100%. Esto es sistema operativo para servidor. Nada de un sistema operativo de escritorio, porque un sistema operativo de escritorio no va a poder gestionar, por ejemplo, los núcleos de los procesadores de los procesadores de un servidor de la misma manera que lo hace un sistema operativo de servidor. Es muy diferente. Estructuralmente tienen muchas diferencias que hacen que optimicen el funcionamiento de un equipo y tengan la capacidad de utilizar ese hardware al 100%. Debe permitir el uso por ejemplo, debe permitir el uso de la tecnología Hot Plug, permitir el mantenimiento, digamos, sin parar el equipo. Hay algunos casos de Hot Plug que son extremos, uno puede hasta llegar a cambiar una memoria RAM en caliente. Tienen que ofrecer además un máximo de estabilidad. Imagínense poner un sistema operativo que se clava cada rato en un servidor, va a ser un problema bastante grande. Y el sistema operativo o el software que le instalan al servidor debe ser capaz de ofrecer servicios a otros equipos. Ustedes instalan un virtualizador, está bien, solamente sirve para virtualizar, está ofreciendo servicios. Y es un sistema operativo que está preparado exclusivamente para eso, no le pidas otra cosa que no sea eso. Además está optimizado para servidor. Por ejemplo, VMware ESXi, que es un sistema operativo para virtualizar, pero para servidores, también corre en una PC de escritorio sin problemas, pero es un sistema operativo. Ustedes instalan eso, no pueden hacer otra cosa más en el equipo que virtualizar, no pueden hacer una cosa más que eso. Este tipo de sistemas operativos especiales está diseñado considerando que tiene que ofrecer servicios en una red, servicios básicos como por ejemplo DHCP, DNS, un firewall, por ejemplo Linux. Bueno, el caso de Linux es especial porque es un sistema operativo que se puede usar tanto de escritorio como de servidores. Yo, por ejemplo, en mi notebook tengo Linux, en mi estación de trabajo, en mi casa tengo Linux también. Y depende de la costumbre. Es un sistema operativo que está optimizado para las dos cosas, pero yo no le pondría Windows 10 a un servidor. Está bien, va a andar súper rápido, pero no va a aprovechar las máximas capacidades especiales que tiene ese software. Sí he visto, si alguno se está preguntando, sí he visto sistemas operativos de escritorio en servidores. Una vez he visto no me acuerdo qué modelo era un equipo bastante grande, tenía 2 procesadores Xeon 3 de 8 núcleos cada uno, tenía 64 GB de RAM,
y tenía instalado Windows 10, y en el Windows 10 de 64 bits tenía puesto VirtualBox, y con eso virtualizaban. Y encima, cuando fui a ver esto, se jactaban de que ellos virtualizaban hace tiempo, hace muchos años estaban virtualizando con eso. Tremendo, hubo que hacer todo un cambio ahí adentro, brutal. Menos mal que VirtualBox es compatible con Proxmox y no hubo ningún problema con las imágenes de disco. ¿Y qué tipos de servidores según el software? Existen varios. El servidor de aplicaciones va a proporcionar servicios a otras máquinas, servidores web, servidores de base de datos. Servidores de aplicaciones normalmente se usa para la aplicación de negocios de la empresa. En ese sistema operativo que está instalado virtualizado, por ejemplo, bueno, en mi caso a mí me gusta virtualizar y separar por ambientes, por aplicación. Una aplicación, por ejemplo, un sistema que haga el control de entrada-salida de una empresa, o emisión de remito, emisión de facturas, por ejemplo, tiene su propia base de datos, está todo en su propio servidor de aplicación. O sea, toda la aplicación de ese sistema que involucra un servidor web, un servidor de base de datos, está todo ahí adentro, o incluso se puede llegar a tener como servidor de aplicaciones un servidor central de base de datos, y ahí están las bases de datos de todos los aplicativos de la empresa, y un servidor web a donde se encuentre la parte web de cada aplicativo, por darles un ejemplo. Depende cómo lo quieran ordenar. Servidor de correo, servidor de comunicaciones, el encargado de hacer todo el delivery de emails, de controles de spam, de entrega de correos, toda la gestión de correo electrónico. Servidor proxy, un control de acceso a internet, un servidor intermediario al que uno le pide las páginas, y el servidor es quien se fija si no existe ninguna restricción para que él me entregue esa página a mí, y así da la ilusión de que está conectado directamente a internet, pero en realidad el único que está conectado a internet es el proxy. Después tenemos un servidor de streaming que va a mostrar todo el contenido de multimedia en un flujo de video, por ejemplo, desde el mismo servidor, sin interrupciones. Básicamente un servidor que reproduce video. Un ejemplo típico de esto son los DVR de las cámaras de seguridad, por ejemplo. Y en cuanto a, hablando de hardware, en cuanto a los tipos de servidores, existen varios modelos, varios tipos de servidores, perdón. Nosotros tenemos, a donde trabajo, tenemos un Blade. Es algo viejito, ya voy a ver si les puedo sacar fotos, así también la clase que viene les muestro. Me olvidé hoy, la verdad. Igual está lleno de tierra el equipo, así que le tendría que pasar un trapo por lo menos. Daría una vergüenza tremenda ver eso así. Bien, en cuanto a los servidores Blade, son servidores que están montados, han puesto en bastidores, digamos. Son ultra compactos y son los más chicos que hay. Y cada servidor en sí es una tarjeta, digamos, que tiene un procesador, una memoria y todos los bases necesarios para conectar. Todo lo que es alimentación, la fuente, la refrigeración, las interfaces de almacenamiento o los discos, las placas de red, las interfaces de comunicación, las interfaces de control y de administración, están todas montadas en un rack que va a ocupar entre 4 y 6 unidades de rack. Ya vamos a ver bien qué es una unidad de rack. Y cada chasis puede albergar hasta 16 tarjetas en un mismo servidor Blade. Bien, un servidor Blade es básicamente esto. A ver, vamos a ver si podemos ver alguno de internet. Ya que estamos, ¿cuánto vale un Blade? Bien. Básicamente un servidor Blade está formado por un gabinete, un cajón, a donde nosotros tenemos varios blades, que son estas hojas, le llaman,
que son esto tiene su propia placa madre, memoria y procesador. ¿Sí? Y todo esto va conectado adentro de una caja, ¿sí? O un gabinete, y el gabinete es el que tiene la corriente necesaria para que funcione todo el equipo, la refrigeración, ¿sí? Tiene las interfaces de comunicación y, bueno, en algunos casos almacenamiento. Pero normalmente el almacenamiento de información de estos equipos no se hace adentro del gabinete, sino que se conecta a su vez a un storage, que es un servidor de almacenamiento a donde solamente tiene discos. Eso vamos a ver también. De hecho, tengo para mostrarles. Eso va a ser interesante esa clase. De Blade existen muchos modelos. A ver, hagamos este caso, por ejemplo. Es 2012, así que un poquitito viejo el equipo, pero... no me carga la imagen, qué lástima. Acá tenemos uno. Acá tenemos uno. Ahí está. Bien. Por ejemplo, este M. Tiene todas las hojas o blades, cada esto es independiente. Vemos los que están en verde son los que están encendidos y funcionando. Y tenemos a su vez, este tiene toda la parte de almacenamiento arriba y tiene todo este modelo también tiene en la parte de atrás, bueno, no se ve la parte de atrás, lamentablemente, tiene el almacenamiento de donde van los discos. En este caso, en este servidor, por ejemplo, a ver si no, este no tampoco. Quiero ver alguno donde se vean los discos. Bueno, acá tenemos uno también que se ven los blades, las hojas. Este también se ven, no se carga acá. Este caso, por ejemplo, tiene los blades y también tiene discos, también tiene incorporado el almacenamiento. Depende mucho del equipo. Esto va puesto en el rack donde van todos los equipos y ocupa espacio, pero es carísimo. Esto puede llegar a valer hasta... Una vez habíamos averiguado uno y costaba, cuando empezó la pandemia, costaba 5 millones de pesos, una cosa así, era re loco lo que costaba. Y no venía con con todas las hojas, venía con poco, venía con lo básico como para empezar a usar. Son juguetes caros estos. ¿Cuáles son las ventajas de estos equipos? Primero que son más baratos, bueno, acá no tanto, digamos, porque requieren menos electrónica. Ocupan menos espacio porque a donde nosotros podíamos ubicar, es posible ubicar 16 servidores, a donde podemos poner 4. Y son menos propensos a fallas porque cada hoja, digamos, cada blade no tiene elementos mecánicos, cada blade no tiene ventiladores, son solamente una placa madre, un micro y una memoria. Y son más versátiles porque si nosotros queremos agregar más servidores, solamente colocamos la hoja sin suspender el servicio. Bien, yo conozco una historia con uno de estos equipos, con un IBM, que se había quemado la fuente que va adentro de la caja dentro del rack. Y el tema es que se quemó la fuente y todos los servidores los blades, digamos, estaban virtualizados en cosas diferentes. Cada uno era un virtualizador diferente. Cada uno cada uno virtualizaba diferentes máquinas virtuales. Eran equipos gigantescos, con muchísima capacidad. Se quemó la fuente y ninguno más andaba. No andaba ni uno. Y conseguir la fuente han demorado casi una semana. Así que una semana estuvieron con un problemón porque tenían muchísimos servicios parados. Eso es gravísimo. Un downtime de una semana es mucho. Es mucho tiempo para un negocio.
En cuanto a los criterios, tenemos que tener en cuenta el hardware que le vamos a poner al equipo, el subsistema de procesamiento. Bueno, los servidores tienen diferentes subsistemas adentro. Vamos a ver, cuando desarmemos el equipo los vamos a ver uno por uno. Tenemos el subsistema de procesamiento, donde están los microprocesadores, qué tipo de microprocesador, qué cantidad de microprocesadores vamos a tener y las características especiales de esos procesadores. Modelo, por ejemplo, velocidad, la cantidad de gigahertz, la cantidad de núcleos, la cantidad de hilos, eso nos va a dar la capacidad del equipo. Subsistema de memoria, qué tipo de memoria. Normalmente cada servidor que tiene más de un procesador tiene, al lado de cada procesador tiene los slots de memoria, donde cada procesador gestiona su propia memoria. No es que hay una cantidad de X de memoria para todos. No, cada procesador tiene su propia memoria RAM. De cada procesador se divide las tareas con el otro. El tipo de memoria, DDR, con SC, con control o no error. Cantidad de memoria en gigas, hoy en día es en gigas. Por ejemplo, un servidor para virtualizar mucho, estamos hablando de entre 64, 128 y hasta 256 GB de RAM sin problema. La memoria, por ejemplo, hay memoria que es SC, que es memoria que detecta y corrige errores de un bit, o sea, no se clava si hay un error de un bit, y detecta, pero no corrige errores de 2 bits y evita que se clave el sistema operativo. O sea, hay un error de memoria, sigue funcionando. Subsistema de red, cuántas placas de red va a tener, qué tipo, cantidad, método de failover o de tolerancia a fallos. ¿Y qué fabricantes? Bueno, hoy en día, IBM, ahora Lenovo, Dell y HP, esos son por lo menos los que yo he tenido experiencias bastante buenas. Después hay muchos otros fabricantes que no tienen esos fabricantes chinos, la verdad que a mí no me gustan mucho. O, por ejemplo, vas a comprar un servidor y te dicen, armemos un clon, y armar un clon tampoco está bueno, te ponen una placa madre Intel para servidor, con un microprocesador Xeon, pero no es lo mismo, porque ya te ponen una fuente que no es la indicada, te ponen una fuente, te ponen una fuente de una Thermaltake Gamer, por ejemplo, pero no es lo mismo. Bien. Existe un grupo de preguntas que eso no se puede hacer, ¿qué es eso? Parece que hay gatos peleando afuera. Tremendo. Cosas que pasan. Bien. Hay preguntas que uno se tiene que hacer cuando va a ver este tipo de cosas, y que son muy importantes. Por ejemplo, si yo compro un equipo, ¿qué va a pasar con el fabricante? Uno tiene que ir viendo que si el fabricante será capaz de responderme de acá a 10 años, a 5 años. Un servidor tiene una vida media, se recomienda de 5 años. En 5 años yo lo tengo que cambiar. Pero como está la situación acá en Argentina, cambiar un servidor cada 5 años es un equipo caro. Entonces lo que se hace es extenderle la vida, digamos, usarlo hasta que no dé más, digamos. Y hay equipos que conozco yo que están funcionando hace más de 10 años sin problema. Hay que ver, por eso hay que ver la calidad, hay que ver el fabricante, comprar siempre fabricantes de renombre. Son más caros, pero la verdad son bastante buenos. Estas son básicamente las preguntas, están dirigidas a ver si el fabricante es bueno o no, a ver si tiene el equipo la capacidad necesaria, si el fabricante tiene la capacidad de respuesta necesaria, si cumple con alguna certificación de calidad. Por ejemplo, las principales compañías de software recomiendan servidores considerados para su empresa. En fin, hay muchas de esas preguntas, leanlas después, ya les voy a subir la transparencia, creo que están subidas, la verdad no me acuerdo. Bien, y antes de comprar, nosotros decimos, bueno, esta empresa necesita un servidor. Bien, pero veamos para qué. ¿Para qué se va a utilizar la red? No es lo mismo una red en la que nosotros hacemos consulta a base de datos,
acceso a internet, que una red que se va a utilizar para procesar video de alta demanda, o sistemas que requieren ser totalmente interactivos, sistemas que requieren que alto consumo, cuántos equipos van a estar conectados a la red. No es lo mismo una red para 5 equipos que una red para 30, 50, 20. No es lo mismo. El servidor tiene que satisfacer ciertos requisitos. O sea, y ahí vamos a tener en cuenta la cantidad de procesadores, la cantidad de memoria, qué requisitos de trabajo tiene que satisfacer la red, cuántos servidores son necesarios cuánto de servidor es necesario para operar esta red hoy, digamos, cuánta capacidad de equipo. Hoy en día, bueno, la red opera con un servidor que tiene un solo procesador, opera con un solo módulo de RAM de 256 GB. Depende de muchas cosas eso. Depende del tamaño de la red. ¿Qué va a pasar con las necesidades del año próximo, dentro de 2 años? Si va a cambiar, si va a crecer. Y a qué cambio va a estar sometida la red durante todos estos años. Sí, pasan muchas cosas en las empresas que a veces te hace que cambies los equipos antes de tiempo y esas cosas. Bien. En cuanto a la capacidad de expansión, este es un tema bastante importante, porque de eso también depende, ¿no? Porque si compramos un equipo que no nos da mucha capacidad de expansión, nosotros si queremos, por ejemplo, incrementar la cantidad de memoria, y no podemos, porque, a ver, un equipo que tiene 5 años, hoy en día vas a buscar repuestos para ese equipo y ya no te va a servir, pues no vas a conseguir, ¿no? Y es así. Hay que tener en cuenta eso, y si compramos, tratemos de comprar con la mayor cantidad de recursos posible, no aquí a 5 años, de aquí a 5 años, que nos dure de aquí a 5 años sin actualizar nada. Te dicen, pero esto es caro, a ver si lo podemos reducir un poco. Bueno, pero ¿qué pasa? De acá a 5 años vos querés aumentarle la RAM, y ya no la vas a conseguir, o te va a ser muy cara, o vas a tener que comprar equipamiento usado, y eso no está bueno, digamos, te quedaste corto ahí. ¿Y cómo evaluamos la capacidad de expansión? Bueno, a ver, hay que ver que el equipo sea primero estándar. Bueno, son todos estándares hoy en día. Hay que buscar un servidor que sea fácil de ampliar, que vos le saques la tapa y como una PC de escritorio le agregues la memoria y el equipo siga funcionando, como una PC de escritorio. Como mínimo, los servidores tienen que contar con 4 o 5 ranuras PCI, PCI Express, PCI ya eran viejos, digamos, PCI Express adicionales. Normalmente viene con un riser, que es una placa que va en un slot especial en la placa madre del servidor. Y ahora cuando desarmemos el servidor la vamos a ver. Y eso lo conectas y te da acceso a 3 o 4 puertos PCI Express extras, 3 o 5 compartimentos para unidades de disco, capacidad de almacenamiento externo, posibilidad de agregar procesadores adicionales, un slot extra en la placa madre, depende mucho del equipo. Compatibilidad, bien, el servidor tiene que cumplir con las normas de la industria. Ya hoy en día todos cumplen con la norma de la industria, los zócalos para la memoria, para los procesadores son todos estándares. Y bueno, todos los estándares van a garantizar que todo el hardware y el software disponibles en el mercado sea compatible. Antes no era así. Antes, si vos comprabas IBM, no podías enchufarle una placa que no fuera IBM. Ahí conozco un caso, creo que no me acuerdo la repartición en este momento, pero me tocó ver una vez un servidor. Me llaman, me dicen, se clavó el servidor, y bueno, me fui corriendo a ver qué pasaba, cuando recién había empezado, y me encontré que había un servidor IBM AS400 funcionando, y era eso lo que estaba clavado. Era un servidor, un equipo muy
muy viejo, ¿no? Y andar a reiniciarlo. Había que reiniciarlo y no había manera. Fue ponerme a leer un poco cómo reiniciar este es nuevo al lado de lo que había. Era algo así, un equipo que estaba funcionando desde los 90, digamos. Tenía un disco rígido, me acuerdo, era de 4 gigas y según lo que me decían, en la época en que lo habían instalado era una locura de espacio eso. 4 gigas eran como aproximadamente, calculo yo, 4 teras hoy en día. Vamos a decir, una cosa muy vieja. Y bueno, cuando lo han sacado cuando han migrado a otro sistema más nuevo, me acuerdo que, bueno, en realidad fue todo un problema porque tuvo que venir gente especialista en ese equipo para extraer los datos, porque los archivos no se manejan de la misma forma que nosotros manejamos archivos. No puedes hacer un backup de la base de datos, un dump, y restaurarlo en otro equipo, porque ahí no existe eso. Ahí trabaja todo de otra forma. Trabaja todo de una manera no estándar. Entonces, hubo que hacer toda una adaptación. Y bueno, ya cuando quedó el equipo en desuso me he puesto a ver y las placas nada que ver. No tenían slot ISA, ni PCI Express, ni EISA, que era un slot más viejo que el ISA. Era todo IBM, tiene que ser sí o sí IBM, si no, no funciona nada. Eso es de aquella época. Hoy en día vos podés poner cualquier placa en un servidor IBM que funciona, digamos, un Lenovo, no hay problema. Bien, conviene tener en cuenta los siguientes componentes. Memoria, se puede usar modo con memorias DIMM estándar, porque hay servidores que requieren memoria SSD sí o sí. Hay servidores que podés poner memorias comunes, pero no vas a tener la tolerancia a fallo que te da la memoria con corrección de errores. Discos adicionales son compatibles con SATA, SATA 2, SAS o SATA 3. Son estándares de interfaces de disco. Obviamente el SAS es mucho más rápido que el SATA. Serial Attached Storage, algo así quiere decir SAS. Es mucho más rápido que el SATA. También mucho más caro, muchísimo más caro. En cuanto al software, hay que averiguar si el servidor, en muchos casos cuando compras el equipo te dicen, este servidor es totalmente compatible con Red Hat Linux, por ejemplo, una distribución paga de Linux, o Microsoft Windows tanto. Eso significa que el equipo está homologado para ese sistema operativo, quiere decir que pasó todas las pruebas y que funciona perfectamente. En cuanto a la escalabilidad, tenemos que tener la posibilidad de aumentar el rendimiento y la funcionalidad del equipo. A medida que va aumentando el número de usuarios, tenemos que poder expandirlo. A veces se requiere utilizar aplicaciones que causen una elevada carga en la red, y que esto no signifique que el equipo se va a poner más lento o que la red va a sentir, sí pasa, pero que no se sienta tanto eso. ¿Es mejor elegir un servidor nuevo o algo que pueda adaptarse a las necesidades de la organización? ¿O conviene comprar un servidor nuevo cada vez que las necesidades cambien? No, lo ideal es tener algo que se vaya adaptando. Podemos ir agregándole características adicionales al hardware y expandiéndolo, para aumentar el rendimiento. Podemos ir jugando con la memoria, el disco, las controladoras, ir expandiéndolo a medida que vamos necesitando, o bien ya comprar algo al máximo de su capacidad y usarlo hasta que agotemos todos los recursos. O sea, eso es lo que digo yo, tratemos de comprar algo que es preferible que quede más grande que quede más chico, porque si queda chico se siente, si queda grande también se siente, oh, qué rápido que anda esto. Por ejemplo, unas cosas que hay que considerar: ¿cuánta potencia obtenemos con un procesador adicional? ¿Cuánta velocidad? ¿Vale la pena o no vale la pena? En realidad siempre vale la pena, todo lo que sea extra es mejor. La seguridad, en cuanto a la seguridad, tengo repetida la transparencia, pero bueno, en cuanto a la seguridad, es básicamente qué medidas de seguridad tiene el equipo. Existen varias, por ejemplo, soporta
si soporta tolerancia a fallos, si soporta RAID, si soporta TPM, que es para que si se roban el equipo no lo puedan hacer funcionar en otro lugar, si soporta, si tiene algún mecanismo físico para impedir que vos extraigas hardware del equipo, como por ejemplo llave. Eso depende de cada fabricante, pero todos los fabricantes tienen sus mecanismos de seguridad y son muy buenos. Bien, en cuanto a la familia de procesadores, más o menos está igual. Tenemos los Intel Xeon, que son los utilizados para procesadores, para servidores, pero ojo, ¿no? Existe una línea de AMD llamada Opteron, que antes venían para PCs de escritorio, pero se quedaron en los servidores. Tenemos los Intel Xeon E3, son procesadores pequeños, son procesadores muy confiables, son los más chicos de la gama, pero no crean que por ser E3 son chicos, no, son procesadores que llegan a tener hasta 8 núcleos o más incluso, y velocidades hasta 3 GHz. Soportan virtualización, son para servidores, por ejemplo, que utilizan las pymes. Ya cuando estamos hablando de algo más grande, de algo que cuesta $8.000, digamos, es micro, la versión Gold, es un procesador ya para un data center, es un procesador que es más eficiente en su consumo energético, y estamos hablando de un procesador grande ya llega a tener 12 núcleos, 20 núcleos, depende mucho el tamaño bueno, está bien, la velocidad de reloj puede estar entre los 3,8 y 4 GHz. Y después tenemos los Xeon E7, me imagino si los otros están $8.000, esto debe estar mucho más caro. Esto es el tope de línea de los procesadores Xeon. Siempre para servidores es Xeon. Son procesadores también se utilizan mucho en los data centers, son para servidores muy grandes que utilizan mucho procesamiento en tiempo real para aplicaciones que sean de misión crítica, y son procesadores que tienen un consumo no elevado, pero sí medio. Después hablamos de los Xeon Phi, que son procesadores son procesadores para realizar clusters, para realizar cálculos, son procesadores ya mucho más grandes, pero no es para ejecutar un sistema operativo de servidor, por ejemplo, es para clusters, para máquinas, para supercomputadoras, para equipamientos que hacen, por ejemplo, calculan el clima, por ejemplo, que predicen el clima, que analizan datos, que hacen análisis de datos en tiempo real. Son procesadores grandes y bastante poderosos, son como si fueran una placa PCI Express, creo que si no me equivoco. Nunca vi uno de estos físicamente. Nunca he visto uno de estos físicamente, digamos, pero el día que llegue a mis manos, ya lo voy a desarmar entero a ver qué tiene adentro. A ver. De 7 llegan a tener una de las cosas que nos dije que es importante también de un procesador es el caché. Ya vamos a ver eso, ¿por qué? Bien, vamos a pasar esto. Bien, ahora hemos visto un poco que en otra transparencia tengo mejor explicado todo lo que es procesadores y todo eso. Y ahora que vemos todo esto, ¿qué tipo de servidor necesito? Según la empresa para la que voy a comprar, qué tipo de uso le van a dar. Después vamos a ver los tipos que tenemos. Para una empresa tipo pyme, tenemos los servidores que son los servidores en torre, que parecen una PC de escritorio. Son los más básicos que hay en el mercado y parecen una PC de escritorio, ocupan el mismo espacio. Son ideales para las empresas pequeñas, que tienen un espacio limitado y necesitan un lugar de procesamiento
procesamiento centralizado y no requieren una sala de datos donde están una sala de servidores, sino es un equipo que puede estar arriba de una mesa y va a parecer una PC de escritorio. En realidad es un tremendo servidor. A donde se necesita monitorear y también un mantenimiento mucho más sencillo, porque como una PC de escritorio se le saca la tapa y no pueden meter mano ahí adentro. Y no es un equipo muy complejo. Es recomendado como primer servidor de una organización que recién empieza. Bien, se puede seleccionar la cantidad de discos rígidos, procesadores, puede tener hasta 2 procesadores sin problema. Por ejemplo, para una oficina de 25 empleados, debería ser suficiente un servidor de estos con uno o dos, con un procesador y 2 a 4 discos rígidos dependiendo de la capacidad del negocio. ¿Por qué? La capacidad el consumo de información que tiene. El tema de los discos rígidos, siempre pidan el doble. ¿Qué pasa? Si el servidor va a tener un disco, por ejemplo, va a tener un disco de 2 teras, bueno, te tengo que poner un segundo disco para el mirroring, para el write, un write con tipo mirroring que hace como espejo. El write o write 1 también le llaman. Cuando se rompe un disco, sigue funcionando con el otro. Ojo, esto no es backup, esto es método de tolerancia a fallos porque el equipo no se detiene. Si la empresa tiene más de 25 empleados o si tiene planeado ejecutar aplicaciones pesadas que van a estar haciendo uso intensivo y a full del servidor, ya vamos a necesitar un servidor con 2 procesadores y bueno, y dependiendo la cantidad de tamaño de espacio necesario, de hasta 6 discos rígidos. En estos equipos se puede poner hasta 6 discos rígidos en la bandeja del frente. Se saca esta tapa y ahí tenés las bandejas para poner los discos. Y adentro parece una PC de escritorio, básicamente, pero todo más grande y más robusto, ¿no? No tiene mucha complejidad. Después están los servidores en rack, que se van apilando, van puestos adentro de los racks, y esto va a ahorrar espacio. Son servidores más finitos, más chicos, y es adecuado para las empresas que, bueno, tienen que maximizar su espacio dentro del centro de cómputo. O sea, tienen los racks y lo van acomodando ahí adentro para que ocupe poco espacio, generen, bueno, estos sí también, obviamente están optimizados para funcionar así, en poco espacio, y por ejemplo, necesitamos flexibilidad para combinar servidores que se corresponden con las aplicaciones, con carga de trabajo. Estos equipos, por más que uno los vea chiquitos, uno de estos es lo que vamos a desarmar en la próxima clase. Por más que uno los vea chicos, son equipos muy poderosos. No tienen tanta capacidad de almacenamiento interno, bueno, por el tamaño. Estos equipos, dependiendo del equipo en realidad, porque estos equipos pueden ser de una unidad de rack, de 2 o 4 unidades de rack, dependiendo del equipo. Lo normal es que sea entre 1 y 2 unidades de rack. Los servidores, bueno, en rack, perdón, los servidores que van puestos adentro de los rack, o servidores rackeables también le dicen, son mejores para pequeñas empresas que, bueno, que tienen experiencia en el mundo de los servidores. O sea, para empresas que necesitan empezar a expandir su capacidad de procesamiento y que tienen un centro de cómputo medianamente organizado y una persona que los administra. Por estos equipos no pueden funcionar arriba de una mesa como los otros. Estos equipos requieren estar puestos dentro de un rack y requieren refrigeración sí o sí. Los otros equipos no, funcionan como una PC de escritorio, los tipos Tower. Bueno, habíamos estado viendo algo de servidores Blade, que constituyen los servidores más compactos que existen, porque cada Blade es un servidor. Pueden instalarse muchos servidores Blade de manera vertical, digamos, en un único gabinete, lo que nos ahorra mucho espacio. Y comparten algunos componentes de hardware, como la fuente de alimentación, la entrada-salida, el almacenamiento. Como les decía, más servidores en menos espacio, y con esto podemos consolidar una infraestructura completa. Con esto nosotros estamos ahorrando espacio y energía. También tenemos la capacidad de
tener más procesamiento, consumir menos espacio, ya que tenemos todos los equipos metidos adentro de un rack, adentro del rack principal de donde están los servidores. Consumimos menos energía porque no es lo mismo alimentar 6 servidores que consumen poquito que alimentar otros 6 grandes que, imagínense lo que debe ser alimentar 6 servidores de esos tower grandes que habíamos visto. Esto sí consume. Esto no consume tanto. Tiene una sola fuente. Bien, los servidores Blade son ideales ya para empresas grandes, que requieren muchísima capacidad de computación o de procesamiento de información, y tienen un centro de datos ya bien consolidado, bien establecido. Eso es muy importante considerar. No es que vas a llegar y vas a encontrar un servidor Blade arriba de un mesón que esté conectado a un monitor, porque eso no funciona así. Un montón de cosas que hay que manejar antes, digamos. Bien, en cuanto a la configuración de hardware para los servidores, bien, usan la misma arquitectura básica que una computadora. En sí es una computadora, digamos, pero tiene capacidades especiales. Tienen características de hardware mejoradas, como por ejemplo, varios procesadores de varios núcleos. Tiene opciones mucho más rápidas de memoria para dar un rendimiento extra a las aplicaciones, además de controles de error. Tienen la capacidad de manejar varios discos rígidos que con más capacidad, bueno, para los datos. También tienen soporte para redundancia, algo llamado RAID, que son arreglos de discos para proteger que la información almacenada en los discos, recordemos, como les digo siempre, que RAID no es un backup, es sino un método de tolerancia a fallos. Bien, y los servidores también tienen tarjetas de red especiales. Hay placas de red que tienen 4 puertos, que estos 4 puertos pueden ser redireccionados a las diferentes máquinas virtuales. Son placas de red mucho más veloces, tienen buffer, tienen un montón de cosas que ayudan al tráfico de red. Nada que ver con una placa de red de una PC de escritorio. En cuanto a la placa madre, es como la de una PC. Ahí van todos los componentes conectados. Tienen los puertos de entrada-salida. Un servidor no tiene placa de video, por ejemplo. Tiene una muy básica nada más. Pero he visto un grupo de locos que a esos servidores que son hackeables, le sacaban la desarmaban, los desarmaban, le cortaban un poco la tapa y le ponían una placa de video que sobresalía así para hacia afuera. Quedaba muy, muy lindo, quedaba, y con eso lo ponían a jugar. Obviamente estos equipos no están hechos para eso, bueno, no sé, que le agregues todo un subsistema de procesamiento de video, y demostraban que tenían capacidades especiales para eso. Me pareció bastante interesante el experimento. Bueno, los procesadores, ya vimos más o menos qué procesadores suelen tener estos equipos. Ya vamos a ver bien un listado de los procesadores nuevos que vienen hoy en día, de la línea Xeon, que según el procesador va a depender la velocidad del equipo, y según la velocidad y la cantidad de procesadores que tiene el servidor, va a repercutir en la capacidad que tiene el equipo para admitir aplicaciones, para que sea veloz, ¿sí? Bueno, los procesadores van cambiando constantemente y es muy difícil determinar cuál vamos a necesitar, porque siempre hay uno mejor, ¿no? En este caso, yo siempre recomiendo ver la relación costo-beneficio de estos equipos. Estos procesadores son muy costosos, realmente son muy costosos. Hay que ver el tema también de las velocidades de reloj que tienen, que típicamente se miden en gigahertz. La velocidad a la que funciona el procesador, cuanto más rápido es mejor. A más gigahertz, mejor rendimiento. Por ejemplo, en el caso de un servidor de correo electrónico, cuanto más procesador tiene, más rápido va a poder gestionar el correo y más rápido va a hacer todo el proceso de entrega.
Por ejemplo, también otro punto importante es la cantidad de núcleos, ¿m? Y cuántos procesadores físicos vamos a tener. Por ejemplo, si vos tenés en un servidor dos procesadores, los dos de 8 núcleos, cuando te pongas a ver la cantidad de procesadores del sistema, te va a marcar todo, cada uno como si fuera un procesador aparte. Te va a decir que tenés 16 procesadores del sistema. Esto obedece a cómo el sistema operativo administra los procesadores. Es normal y es la manera correcta en cómo funciona. La mayoría de los CPU, de los procesadores, poseen entre 2 y 4 núcleos. Cuando tienen varios núcleos, los servidores ejecutan muchas más aplicaciones, sobre todo en la virtualización. Uno puede definir cantidad de núcleos para cada máquina virtual. Y un punto muy importante a tener en cuenta es el tamaño del caché, que cada procesador tiene una memoria de alta velocidad que está integrada al procesador, ¿sí? Que no sale hacia afuera del procesador, o sea, por ende es mucho más veloz que la memoria RAM y está muy cerca, está dentro de la misma pastilla, digamos. Los cachés del procesador de mayor tamaño, eso es, cuanto más grande el caché del procesador, la memoria caché es una memoria muy cara. Es una memoria muy cara y cuanto más grande, obviamente, más caro es el procesador. Y con esto se va a reducir la frecuencia en la que el CPU, el procesador, va a necesitar para ir a buscar la memoria del equipo. O sea, en vez de buscar la memoria del equipo, si un dato es requerido muchas veces, se almacena en la caché y en vez de pasar por todos los bases y llegar a la memoria y extraer los datos de ahí, si tiene una copia almacenada en el caché, es mucho mejor, es mucho más rápida. Si no, hagan la siguiente prueba. En los equipos de ustedes, imagino que todos tienen un equipo doble núcleo. Abran un programa, cualquiera. Ciérrenlo y vuelvan a abrirlo. Se abre mucho más rápido. Eso tiene que ver con el caché. Las instrucciones de memoria, cierta parte de donde las instrucciones de lectura del disco, ¿qué más? A donde está almacenado y todo eso, no tiene que buscar, sino que ya está, no tiene que buscar una RAM, sino que esa parte está almacenada en el caché. Es mucho más rápido, ¿sí? Mejora la capacidad de respuesta de un sistema y le da una mejor experiencia al usuario. Bien, y en cuanto a la memoria es también un tema muy importante cuando se abre algún archivo o una base de datos o una consulta o el servidor está entregando una página web. Todo esto se almacena en la memoria RAM. La memoria RAM son memorias especiales, para los servidores son especiales, son memorias llamadas SC, son memorias que tienen la capacidad de detectar y corregir errores. Ya sabemos cómo funciona una memoria RAM, qué es una memoria RAM, pero la de los servidores tiene una capacidad muy especial, como les decía, de corregir errores. Si detecta un error de un bit, lo corrige porque va generando como un CRC por cada dato que almacena. O sea, tiene que hacerlo además muy rápido, por eso además son memorias muy caras. Y también detecta errores de 2 bits, pero no los puede corregir, avisa nada más que hay un error. ¿Qué pasa con la RAM en los servidores? Es posible, por ejemplo, poner memorias que no es que es de PC de escritorio, pero no mezclarlas con la SSD, dependiendo del modelo del servidor. Por ejemplo, yo sé que los servidores IBM, de hecho en una empresa tengo uno así, que tiene 32 GB de RAM de computadora de escritorio, porque la memoria SSD traía 4 GB y bueno, no servía con tan poco, y en esa época esa empresa no estaba muy bien económicamente, y comprar 32 GB de memoria RAM especiales con capacidades SSD que recomienda el fabricante estaba totalmente lejos de sus posibilidades. Estábamos hablando, son memorias muy, muy caras. Y
al poner memorias comunes, funcionado, y el fabricante dijo que sí, que se puede. No se puede mezclar memoria común con SC, pero que no era lo estándar y que bueno, que ellos nos garantizaban que funcione bien. Sí se podía, pero no estaba recomendado. Y eso está funcionando así hace 8 años, 8 o 9 años. En cuanto a los discos rígidos de los servidores pueden ser discos SATA, discos SAS. A los discos rígidos se generan, una vez que están puestos, se pueden generar diferentes volúmenes de almacenamiento con diferentes tipos de RAID. No viendo, tengo puestos los discos rígidos y normalmente se suele usar RAID 1 para espejar 2 discos si yo tengo 2 discos. O si tengo más de 2 discos puedo utilizar RAID 5. Si yo tengo 2, obviamente cuando vos tenés la configuración del RAID, perdés un poco de espacio, digamos, porque necesita generar datos de control y todo eso. El RAID te permite tolerancia a fallos a nivel de disco, porque un disco rígido se puede romper en cualquier momento. Entonces, si se rompe el disco rígido, el equipo sigue funcionando y los datos no se pierden. Si yo tengo 2 discos rígidos puestos en RAID 1, que es espejo, pero si yo tengo en RAID 1 que es espejo, se rompe uno de los discos, el otro disco sigue funcionando sin problema y el equipo no tiene drama. Después tengo también RAID 5, que es otro RAID que se usa, pero ya necesito por lo menos tener 3 discos. Entonces, si se rompe este disco, se rompe el tercer disco, yo lo reemplazo y con los datos almacenados en estos discos, en los 2 discos restantes, puedo reconstruir acá estoy al revés, digamos, puedo reconstruir el que falta. Se llama disco de paridad también. Se llama disco de paridad, y con esto podemos llegar a reconstruir. Toda la información de la paridad está repartida entre los discos y con eso podemos llegar a reconstruir los datos del disco faltante. Incluso si llega a fallar, sigue funcionando tranquilamente con los otros 2 discos sin problema. Es importante considerar que el servidor tiene que tener una controladora de disco que permita hacer esto por hardware, porque hoy en día están viniendo, para abaratar los costos, están viniendo controladoras que le dicen fake write o falso write, que lo hace todo por software. Te permite conectar los discos, todo eso, pero todo el procesamiento para generar los bloques de write y todo eso lo hacen a nivel sistema operativo, y eso es lento comparado a lo que es un RAID de verdad, digamos. Bien. Ahí estamos. Bueno, gente, lo vamos dejando por acá. La clase que viene vamos a desarmar un equipo y vamos a ver los procesadores, vamos a ver la memoria, lo vamos a comparar con hardware de PC para que vean cuáles son las diferencias. Ya les digo que son muchísimas las diferencias. Bueno, gente. Bien, profe, nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes, entonces. Hasta luego. Muchas gracias.